El silencio de la casa era mi única compañía en mi cumpleaños número 68. Había preparado un pequeño pastel, mi favorito, de limón con merengue, y me senté junto al teléfono, esperando la llamada que importaba más que ninguna otra, la de mi hijo, Damián. Las horas pasaban, y cada tic-tac del viejo reloj de pared parecía una burla, un recordatorio cruel de que la persona por la que había sacrificado todo ni siquiera recordaba el día en que le di la vida. Me decía a mí misma que estaría ocupado, que su trabajo como arquitecto era exigente, que su esposa, Sofía, probablemente había planeado algo, y él quería que fuera una sorpresa. Pero a medida que el sol se ponía, tiñendo de naranja las paredes de mi humilde sala, la esperanza se desvanecía, dejando un vacío helado en su lugar, uno que conocía demasiado bien. Fue entonces, con el corazón encogido, que decidí abrir las redes sociales, buscando quizás una pista, una excusa para su silencio. Y allí estaba, no una, sino una docena, de fotos publicadas por Sofía. Eran de una fiesta, sí, pero no para mí. Una celebración lujosa, extravagante, en un jardín lleno de luces y flores exóticas, con camareros sirviendo copas de champán. El centro de todo era la madre de Sofía, sonriendo con un collar de perlas que seguramente costaba más que mi casa entera. El letrero detrás de ella, en letras doradas y brillantes, lo decía todo. «Feliz fin de semana de cumpleaños, mamá». La fecha de la publicación era de la noche anterior. No, había sido un olvido. Había sido una elección deliberada, una sustitución pública y dolorosa. Sentí cómo el aire abandonaba mis pulmones, un golpe sordo y profundo en el pecho. Vi a mi Damián en una de las fotos, abrazando a su suegra, con una sonrisa tan amplia y genuina que me apuñaló el alma. Era la misma sonrisa que me dedicaba a mí cuando era niño, y le compraba su dulce favorito con las pocas monedas que me sobraban. Ahora, esa sonrisa era para otra mujer, en un evento que celebraba todo lo que yo no era. Rica, sofisticada, parte de su nuevo mundo brillante. Me sentí como un mueble viejo y polvoriento que se esconde en el desván, una reliquia de un pasado humilde que él y su esposa estaban desesperados por borrar. La humillación me quemaba las mejillas, más caliente que cualquier fiebre. Cerré la aplicación, pero la imagen quedó grabada en mi mente. La risa de los invitados, el brillo de las joyas, el rostro feliz de mi hijo celebrando a otra madre, mientras la suya esperaba sola en casa. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿En qué momento me convertí en una obligación? ¿En un recuerdo incómodo? Repasé nuestras últimas conversaciones, buscando una señal, una advertencia, pero solo encontré mis propias palabras llenas de amor y sus respuestas cada vez más cortas, más distraídas. Él se había distanciado, y yo, en mi ceguera de madre, me negué a verlo. Pensé que era el estrés del trabajo, la presión de su nueva vida. Nunca imaginé que el problema era yo. Aquella noche no probé el pastel. Lo dejé sobre la mesa de la cocina, una burla a mi propia ingenuidad. Me senté en la oscuridad, dejando que el dolor me envolviera como una manta pesada. No era solo el cumpleaños olvidado, era el mensaje detrás de ese olvido. No eres importante, no encajas. Tu amor no vale tanto como la aprobación de mi nueva familia. Era un desprecio silencioso, pero más ruidoso que cualquier grito. Me sentí despojada de mi valor, reducida a nada, una simple espectadora de la vida feliz que yo misma le había ayudado a construir con mis manos, mis lágrimas y mis incontables sacrificios. ¿Acaso no recordaba nada de eso? Mientras las lágrimas rodaban por mi rostro, miré un retrato de mi difunto esposo, Antonio, colgado en la pared. Sus ojos parecían mirarme con la misma ternura de siempre. «Valentina», parecía decirme, «eres más fuerte de lo que crees». Él siempre había visto en mí una fuerza que yo misma a menudo olvidaba poseer. Me había dejado no solo recuerdos, sino también herramientas para protegerme, para asegurar mi futuro. Herramientas que Damián y Sofía, en su arrogancia, desconocían por completo. Pensaban que yo era una anciana indefensa, dependiente de su caridad ocasional. No tenían idea de la base sobre la que estaban parados, y entonces, en medio de esa profunda herida,
algo comenzó a cambiar dentro de mí. El dolor no se fue, pero se transformó. Se convirtió en una especie de calma fría, una resolución silenciosa. Dejé de llorar. Me levanté y guardé el pastel en el refrigerador. No era una noche para celebrar, pero tampoco sería una noche de derrota. Ellos habían hecho su elección. Habían mostrado sus verdaderos colores. Ahora me tocaba a mí recordar quién era Valentina Torres antes de ser solo la madre de Damián. Ellos no sabían que el terreno que pisaban, tanto literal como figuradamente, era mío. Y yo tenía los documentos para demostrarlo. La humillación de esa noche no sería el final de mi historia. Sería el comienzo de mi propia celebración. Una que no necesitaría luces brillantes ni champán caro, sino algo mucho más valioso: el respeto por mí misma. Damián había olvidado mi cumpleaños, pero me había dado el regalo más importante de todos: la claridad. Me había mostrado exactamente dónde me encontraba en su vida, y, sin saberlo, me había dado la libertad para empezar a construir la mía, lejos de su sombra y su desdén. Este mes, pensé mientras miraba por la ventana a la ciudad que se extendía a mis pies, este mes todo iba a cambiar. Mi nombre es Valentina Torres y tengo 68 años recién cumplidos, aunque nadie se haya acordado de celebrarlos. Soy viuda desde hace una década, desde que mi Antonio se fue de este mundo demasiado pronto, dejándome con un silencio que todavía hoy retumba en las paredes de esta casa. Vivo sola en este pequeño rincón del barrio que nos vio crecer juntos, una casa antigua que guarda entre sus grietas más recuerdos que ladrillos. Cada mañana me levanto con el sol, preparo mi café con la misma cafetera de siempre y cuido de mis geranios, cuyas flores rojas son el único toque de color vivo en mi rutina predecible. Mi vida es sencilla, quizás demasiado para el gusto de algunos, pero en esta sencillez he encontrado una paz que el dinero no puede comprar, o eso creía yo hasta ahora. Llevo 10 años navegando sola este barco. La ausencia de Antonio es un eco constante, pero he aprendido a vivir con él. Él era la risa de esta casa, la fuerza tranquila que me anclaba a la tierra. Ahora, mi ancla es la rutina. La visita al mercado los martes, la limpieza a fondo los viernes, la misa los domingos. Soy una mujer de hábitos, de costumbres que me dan seguridad. Mi personalidad siempre ha sido así, generosa hasta la médula. Disfruto más dando que recibiendo. Un rasgo que, me doy cuenta ahora, quizás ha sido mi mayor debilidad. He entregado mi corazón, mi tiempo y mis energías sin pedir nada a cambio, asumiendo que el amor y la gratitud serían la recompensa natural. ¡Qué equivocada estaba! Mi mayor vulnerabilidad, la grieta en mi armadura, siempre ha sido Damián. Es mi único hijo, el centro de mi universo desde el día en que nació. Por él he sido capaz de mover montañas, de coser heridas invisibles y de tragarme mi orgullo más veces de las que puedo contar. Este amor incondicional, que yo consideraba mi mayor virtud como madre, se ha convertido en el arma que ahora usan para herirme. Saben que una palabra suya puede derrumbarme y que su silencio puede congelarme el alma. Esta dependencia emocional, esta necesidad de su afecto, es una cadena que yo misma he forjado y que me ha mantenido cautiva en una espera dolorosa y estéril. Sin embargo, debajo de esta apariencia de fragilidad, de esta madre que solo vive para su hijo, hay una roca, una fuerza silenciosa que se ha ido forjando con cada dificultad que la vida me ha puesto enfrente. Sobreviví a la pobreza de mi infancia, a la pérdida de mis padres, a la enfermedad de Antonio. He trabajado, desde que tengo memoria, con las manos agrietadas y la espalda adolorida, pero nunca con el espíritu roto. Soy como esas plantas que crecen en las grietas del pavimento. No necesito mucho para sobrevivir, y tengo una capacidad para resistir que sorprendería a quienes solo ven en mí a una viejecita inofensiva. Esta resiliencia es mi herencia, mi verdadera fortuna. La casa en la que vivo es mi santuario, y sin que nadie lo sepa, también mi fortaleza. Antonio siempre decía que esta tierra era especial, que un día valdría su peso en oro. «Cuídala, Valentina», me repetía. «Es nuestro seguro de vida, nuestro legado». Yo asentía,
sin entender del todo el alcance de sus palabras. Para mí, su valor no estaba en el mercado inmobiliario, sino en los recuerdos. Aquí medimos la altura de Damián en el marco de la puerta. Aquí celebramos cada uno de sus logros. Aquí lloramos juntos la partida de Antonio. Cada rincón susurra una historia, un pedazo de la vida que construimos. Por eso me aferro a ella, no por terquedad, sino por lealtad a nuestra historia. Mi relación con el dinero siempre ha sido pragmática. Lo veo como una herramienta, no como un fin. Me enseñaron a vivir con poco, a estirar cada centavo, a encontrar alegría en las cosas simples. Esta austeridad, que tanto parece avergonzar a mi nuera Sofía, es en realidad una fuente de libertad. No tengo deudas, no aspiro a lujos que no puedo permitirme, y mi felicidad no depende de la marca de mi ropa o del coche que conduzco. Esta perspectiva me da una ventaja que ellos, inmersos en su mundo de apariencias, no pueden comprender. Su poder se basa en el dinero, en el estatus. El mío, sin que ellos lo sospechen, reside en algo mucho más antiguo y sólido. La soledad es una compañera ambigua. A veces es una paz reconfortante, un espacio para escuchar mis propios pensamientos sin el ruido del mundo. Otras veces, como en la noche de mi cumpleaños, es un abismo frío y oscuro. Me he acostumbrado a cenar sola, a hablar con las fotografías, a ser mi propia confidente. Pero hay momentos en los que el anhelo de una conversación, de una risa compartida, de un abrazo sincero, se vuelve casi insoportable. Es en esos momentos cuando la ausencia de Damián duele más, porque él es el único que podría llenar ese vacío, y elige conscientemente no hacerlo. A pesar del dolor, no soy una mujer que se rinde al rencor. El rencor es un veneno que uno se toma esperando que el otro muera. Pero sí creo en la justicia, en el equilibrio. Creo que las acciones tienen consecuencias y que nadie debe ser tratado como un objeto desechable, especialmente por aquellos a quienes les has dado la vida. Mi amor por Damián no ha desaparecido, pero se ha transformado. Ahora está cubierto por una capa de decepción tan profunda que me obliga a amarme más a mí misma. Y parte de ese amor propio es exigir el respeto que merezco, no como una súplica, sino como una condición innegociable. Mi vida, hasta ahora, ha sido un libro de páginas suaves, escrito con la tinta del sacrificio y la devoción. Pero esa noche, la noche de mi cumpleaños olvidado, sentí la necesidad de pasar la página, de empezar un nuevo capítulo, uno con un tono diferente. Un capítulo donde la protagonista finalmente reclama su poder, no con gritos ni con venganzas, sino con la astucia silenciosa que nace de la sabiduría y el dolor. Ellos creen que conocen mi historia, pero solo han leído el prólogo. La parte más interesante, la que cambiará todo, está a punto de empezar a escribirse. Así soy yo, Valentina Torres, una madre, una viuda, una mujer invisible para el hijo que crié. Pero también soy la guardiana de un secreto, la dueña de un poder que ni él ni su ambiciosa esposa pueden imaginar. Una mujer que ha decidido que ya es hora de que su valor sea reconocido, no por ellos, sino por ella misma. ¿Y tú, qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías perdonado el olvido y la humillación? ¿O habrías decidido, como yo, que era el momento de enseñar una lección inolvidable? Cuéntamelo en los comentarios. El único pilar que me quedaba era Damián, mi hijo. Después de que Antonio nos dejó, Damián y yo nos convertimos en un equipo. Éramos inseparables. Él era mi confidente, mi orgullo, la razón por la que mis mañanas tenían un propósito. Lo vi crecer, estudiar hasta quemarse las pestañas y convertirse en un arquitecto prometedor. Pensé que ese lazo era irrompible, forjado en el amor y la pérdida compartida. Pero el amor, a veces, es vulnerable a las influencias externas, a las ambiciones que no le pertenecen. Nuestro vínculo, que yo creía de acero, resultó ser frágil como el cristal ante la llegada de una persona que redefinió por completo el mundo de mi hijo, su esposa, Sofía. Sofía entró en nuestras vidas como un huracán silencioso. Al principio me pareció una mujer encantadora, ambiciosa y llena de energía. Decía admirar la relación tan cercana que Damián y yo teníamos,
pero pronto empecé a notar los detalles, las pequeñas grietas en su fachada perfecta. Su ambición no era solo profesional, era una sed insaciable de estatus social, de pertenecer a un mundo donde las apariencias lo son todo. Me di cuenta de que, para ella, yo era un eslabón débil en la cadena de su ascenso social. Mi casa modesta, mi ropa sencilla, mis manos de trabajadora, todo en mí representaba un pasado humilde que ella quería que Damián enterrara para siempre. Yo no era su familia. Era un obstáculo para la imagen de éxito que quería proyectar. La principal motivación de Sofía es clara como el agua: la validación externa. Necesita que el mundo la vea como una triunfadora, y para ello, cada elemento de su vida debe ser impecable, incluyendo a su marido. Ve a Damián como un proyecto, un diamante en bruto que ella está puliendo para que encaje en su colección de logros. Mi influencia, mi amor sencillo y sin pretensiones, es una mancha en su obra maestra. Sutilmente, con comentarios venenosos disfrazados de consejos, ha ido sembrando en la mente de Damián la idea de que yo soy un ancla que lo frena, que nuestro pasado es una fuente de vergüenza. Su arma más poderosa es la manipulación emocional, haciendo que mi hijo se sienta culpable por no aspirar a más, por no cortar los lazos que lo atan a sus orígenes. Y Damián, mi querido Damián, se ha convertido en un antagonista pasivo en esta triste historia. No creo que sea una mala persona en el fondo. Es, simplemente, un hombre débil, deslumbrado por el brillo de la vida que Sofía le ofrece. Su motivación es, en esencia, el miedo a decepcionarla, a no estar a la altura de sus expectativas. Anhela su aprobación y la del círculo social en el que ahora se mueve. Ha empezado a ver el mundo a través de los ojos de ella, a valorar las cosas que ella valora. Y en ese nuevo sistema de valores, una madre como yo, que le recuerda de dónde viene, que le ofrece un amor que no se puede presumir en una fiesta, simplemente no tiene cabida. Su negligencia no nace del odio, sino de una cobardía que lo lleva a sacrificarme para mantener la paz en su lujoso hogar. Recuerdo perfectamente el día en que todo empezó a cambiar. Fue unos meses después de su boda. Había preparado su plato favorito, lasaña, para celebrar su primer ascenso importante. Él me había prometido venir a cenar, pero una hora antes llamó para cancelar. Lo siento, mamá. A Sofía le ha surgido una cena con unos clientes importantes y debo acompañarla. Es por mi carrera. Pude escuchar la voz de ella de fondo, dándole instrucciones. Esa noche comí sola, mirando el plato que se enfriaba sobre la mesa. Fue la primera de muchas cancelaciones, de muchas promesas rotas. Cada una de ellas, un pequeño corte, una herida más en el tejido de nuestra relación. Los episodios se fueron acumulando, cada uno más doloroso que el anterior. Una vez, Sofía vino a mi casa y, con una sonrisa falsa, comentó lo pintoresco que era todo. Damián, deberíamos buscarle a tu madre un apartamento moderno, más seguro, dijo, mirando con desdén mis muebles antiguos, los muebles que su marido había usado toda su vida. No era preocupación, era un intento de sacarme de mi hogar, de borrar la última evidencia física de su pasado. Damián no dijo nada para defenderme, solo bajó la mirada, atrapado entre la lealtad a su madre y el deseo de complacer a su esposa. Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. La tensión alcanzó un punto crítico durante la última Navidad. Siempre la habíamos pasado juntos. Era nuestra tradición, sagrada desde que Antonio faltaba. Pero ese año, Sofía insistió en que debían viajar a un resort de lujo en los Alpes con su familia. «Mamá, entiende, es una oportunidad única para hacer contactos», me explicó Damián por teléfono, con una voz que sonaba ensayada. Me ofreció enviarme una cesta de Navidad cara como compensación. Rechacé la cesta. No quería su caridad, quería a mi hijo. Esa Navidad la pasé mirando viejos álbumes de fotos, recordando tiempos en los que mi presencia era un regalo, no una carga que se compensa con dinero. Así, poco a poco, el abismo entre nosotros se hizo insondable. Pasé de ser la persona más importante en su vida a ser una llamada telefónica semanal, breve y superficial, que él hacía por obligación. Sofía había logrado su objetivo. Había construido un muro invisible pero impenetrable entre madre e hijo.
Un muro hecho de excusas, de prioridades distorsionadas y de una vergüenza infundada por los orígenes. Damián eligió su nuevo mundo. Y en ese mundo, yo era solo una sombra del pasado. Una a la que era más fácil ignorar que enfrentar. La fiesta de cumpleaños para su suegra no fue un incidente aislado. Fue la culminación lógica y cruel de un largo y doloroso proceso de abandono. La vida que Damián disfruta hoy, esa existencia de cenas elegantes y ropa de diseñador, no nació de la nada. Fue construida sobre una montaña de mis propios sacrificios, ladrillo a ladrillo, con el cemento de mis manos cansadas y mis noches en vela. Durante décadas, mi vida fue una sinfonía de renuncias. Renuncié a mis propios sueños para alimentar los suyos, a mi descanso para garantizar su educación, a mis pequeñas alegrías para que él nunca sintiera la carencia que yo conocí. Cada vez que él necesitaba algo, yo encontraba la manera de dárselo, incluso si eso significaba que yo me quedara sin nada. Me convertí en la arquitecta invisible de su éxito, una figura en la sombra, cuyo trabajo él ahora parece considerar irrelevante, un simple prólogo a su propia grandeza. Cuando Antonio murió, el peso del mundo cayó sobre mis hombros. Damián estaba a mitad de la universidad, y la idea de que tuviera que abandonar sus estudios era un puñal en mi corazón. Así que hice lo que cualquier madre habría hecho. Me partí en dos. Durante el día era la portera en una escuela primaria, respirando el olor a desinfectante y tiza, sonriendo a los niños mientras mi alma lloraba por dentro. Y por las noches, cuando el agotamiento ya pesaba en cada hueso, me transformaba en cocinera para una familia adinerada al otro lado de la ciudad. El calor de los fogones, el vapor que empañaba mis gafas, todo era un recordatorio constante de que mi esfuerzo era el combustible que mantenía el motor de los sueños de mi hijo en marcha. Mis días eran un maratón sin línea de meta. Me levantaba antes del amanecer para dejarle el desayuno preparado a Damián y volvía a casa bien entrada la noche, cuando él ya estaba durmiendo sobre sus libros de arquitectura. Apenas nos veíamos, pero yo sentía su presencia en cada rincón de la casa. Limpiaba su ropa, ordenaba sus planos, me aseguraba de que nunca le faltara nada para que su única preocupación fuera estudiar. Sobrevivía a base de café y de una fuerza de voluntad que no sabía que poseía. Las dificultades eran inmensas. La soledad, el cansancio crónico que se sentía como una enfermedad, la humillación ocasional en mis trabajos. Pero todo valía la pena cuando veía sus notas, su pasión, su futuro brillante dibujándose en el horizonte. Con el dinero de esos dos trabajos, logré lo que parecía imposible. Damián se graduó de la Facultad de Arquitectura sin una sola deuda. Mientras sus compañeros salían con préstamos que tardarían décadas en pagar, mi hijo salió con un título limpio y la libertad de empezar su carrera sin ataduras. Recuerdo el día de su graduación. Llevé mi mejor vestido, uno que había remendado varias veces, y me senté al fondo del auditorio para no desentonar. Cuando lo llamaron al escenario, mis ojos se llenaron de lágrimas. Sentí que cada una de mis noches de insomnio, cada dolor de espalda, cada centavo ahorrado, había valido la pena. Él era mi obra maestra, mi mayor logro, y en ese momento me sentí la mujer más rica del mundo. Pero el mayor sacrificio aún estaba por venir. Un año después de graduarse, a Damián le surgió la oportunidad de hacer un curso de especialización muy prestigioso, uno que podría catapultar su carrera a otro nivel. El costo era astronómico, mucho más de lo que yo podría ahorrar en años. Él estaba a punto de renunciar a la idea, con una tristeza que me rompió el corazón. Fue entonces cuando tomé la decisión. Antonio me había dejado su coche antiguo, un clásico de los años 60 que él había restaurado con sus propias manos. Era mi posesión más preciada, no por su valor monetario, sino porque cada vez que me sentaba en él, sentía a mi esposo a mi lado. Era la única herencia tangible de nuestro amor. Sin decirle nada a Damián, puse el coche a la venta. Encontrar un comprador fue fácil. Era una pieza de coleccionista. El día que vinieron a buscarlo, sentí que me estaban arrancando una parte del alma. Vi cómo se lo llevaban en una grúa y me quedé en la acera, llorando en silencio. Esa misma tarde puse el cheque en las manos de mi hijo. «Para tu curso», le dije con una sonrisa que ocultaba mi dolor.
Tu padre habría querido que lo hicieras. Él me abrazó, con los ojos llenos de gratitud, y me prometió que un día me lo compensaría, que me compraría una casa más grande, que cuidaría de mí. Creí en su promesa, porque era la promesa de mi hijo. Ese curso fue, en efecto, el trampolín que necesitaba. Gracias a los conocimientos y contactos que adquirió, consiguió un puesto en una firma importante y en pocos años se convirtió en socio. Su éxito fue meteórico, y yo lo observaba desde la distancia, con un orgullo que me desbordaba. Él era la prueba viviente de que mis sacrificios habían tenido un propósito. Había invertido mi pasado, mis recuerdos más sagrados, en su futuro. Y su futuro era brillante, mucho más de lo que yo jamás hubiera podido soñar para mí. Creía que nuestra conexión se fortalecería con su éxito, que él nunca olvidaría la base sobre la que había construido su imperio. Ahora, cuando miro hacia atrás, el contraste entre lo que di y lo que recibo, a cambio, es una herida abierta. Le di mis años, mi salud, el último recuerdo palpable de su padre. Le entregué un futuro libre de deudas, la llave para abrir todas las puertas. Y a cambio, recibo silencio en mi cumpleaños. Recibo excusas, cancelaciones y la humillación pública de ser reemplazada por alguien que encaja mejor en su nueva vida. La promesa de cuidarme, de compensarme, se ha desvanecido en el aire, reemplazada por una actitud de condescendencia y olvido. Es como si la historia de mis sacrificios hubiera sido borrada de su memoria. Sofía a menudo comenta lo afortunado que fue Damián al tener una carrera tan exitosa desde el principio. Ella no tiene idea de que esa suerte tuvo un nombre y un apellido. Valentina Torres no sabe de las noches en vela, de los 2 trabajos, del coche vendido, del corazón roto. Y Damián, mi Damián, ha permitido que esa versión de la historia, una versión donde él es el único arquitecto de su destino, se convierta en la verdad oficial de su nueva vida. Ha aceptado el crédito completo, dejando a su verdadera inversora, a su principal patrocinadora, en la más absoluta oscuridad. Por eso, esta humillación duele tanto. No es solo un cumpleaños olvidado, es la negación de toda una vida de amor y sacrificio. Es el borrado sistemático de mi contribución a su felicidad. Pero una cosa es lo que ellos creen, y otra muy distinta es la realidad. Ellos piensan que ya no tengo nada más que dar, que mi valor se agotó una vez que él se graduó. No saben que el mayor de los regalos de Antonio, el más previsor de todos, todavía está en mis manos. Y pronto, muy pronto, descubrirán que la madre, a la que han descartado, todavía tiene el poder de cambiar el plano de sus vidas por completo. Damián y Sofía ven mi casa como una reliquia, un símbolo de pobreza que desentona con su estilo de vida. A menudo la llaman la casita de mamá, con un tono que mezcla un falso cariño con una verdadera condescendencia. Lo que ellos no saben es que esta casita se asienta sobre un tesoro silencioso, una mina de oro disfrazada de jardín descuidado y paredes que necesitan una mano de pintura. Mi difunto esposo, Antonio, no era un hombre de letras, pero tenía una visión que iba más allá de lo evidente. Cuando compró este terreno, hace más de 40 años, todo el mundo le dijo que estaba loco. Esto era el extrarradio, un lugar olvidado por el progreso. Pero él veía algo que nadie más veía. El futuro crecerá hacia aquí, Valentina, me decía, y nosotros estaremos esperándolo. Antonio era un hombre meticuloso, casi obsesivo con los papeles y los detalles. Unos años antes de morir, cuando la ciudad ya empezaba a expandirse en esta dirección, pasó meses yendo y viniendo del ayuntamiento. Consiguió algo que en ese momento me pareció insignificante, un documento que recalificaba nuestro terreno de residencial a comercial. Esto, mi amor, es más valioso que un billete de lotería premiado, me dijo mientras guardaba los papeles junto a las escrituras originales. Para él, no era solo una casa, era una inversión estratégica, una fortaleza para protegerme si él llegaba a faltar. Un seguro de vida que no dependía de ningún banco, sino de la tierra bajo nuestros pies, una tierra que ahora las grandes constructoras codician con desesperación. Todos esos documentos, las escrituras, los planos originales y, lo más importante,
Los permisos de zonificación comercial descansan en un lugar que Damián ha visto 1000 veces, pero al que nunca ha prestado atención. Un viejo y pesado cofre de metal escondido en el fondo del armario de nuestro antiguo dormitorio. Para mi hijo, es solo un trasto viejo de su padre, un objeto más en una casa llena de ellos. Nunca ha preguntado qué hay dentro. Supone, si es que alguna vez ha pensado en ello, que guarda viejas fotografías o herramientas oxidadas. La ironía es deliciosa y amarga a la vez. El arquitecto, el hombre que construye futuros para otros, es completamente ciego al valor real sobre el que se asienta su propio pasado. Recuerdo las últimas instrucciones de Antonio con una claridad dolorosa. Valentina, no hables de estos papeles con nadie, ni siquiera con Damián, hasta que sea absolutamente necesario. La gente cambia, las ambiciones ciegan. Este es tu poder, tu independencia. Úsalo solo cuando sientas que es el momento, cuando necesites protegerte. En ese entonces, sus palabras me parecieron un exceso de cautela. ¿Protegerme de mi propio hijo? La idea era impensable. Pero Antonio conocía la naturaleza humana mejor que yo. Vio la posibilidad de un futuro en el que yo podría necesitar un as en la manga, una salvaguarda contra la ingratitud o el desprecio. Y ahora, sus palabras resuenan en mi mente como una profecía cumplida. Este secreto se ha convertido en mi compañero silencioso, en la soledad. A veces, por la noche, abro el armario y paso los dedos por la superficie fría y metálica del cofre. No necesito abrirlo. Sé exactamente lo que hay dentro. Es una sensación extraña, saber que poseo la llave para cambiarlo todo, mientras sigo viviendo mi vida sencilla de siempre. Esta dualidad es mi escudo. Ellos me ven como una anciana frágil, económicamente dependiente de su buena voluntad, una figura a la que pueden ignorar o condescender a su antojo. Dejo que sigan creyéndolo. Su ignorancia es, en este momento, mi mayor ventaja estratégica, el elemento sorpresa que nadie en su mundo de apariencias podría anticipar. Así que, mientras ellos planean sus fiestas lujosas y sus proyectos ambiciosos, sin saberlo, están bailando sobre la misma tierra que podría financiar 100 proyectos como los suyos. Hablan de inversiones, de oportunidades de negocio, de apalancamiento financiero, sin tener la menor idea de que la solución a muchos de sus anhelos está justo debajo de la nariz de la mujer, a la que consideran un lastre. El conocimiento de este recurso oculto no me llena de arrogancia, sino de una calma poderosa. Ya no soy una víctima a la espera de su compasión. Soy una jugadora que espera pacientemente el momento adecuado para mostrar sus cartas. Y ese momento, gracias a su último acto de desprecio, está mucho más cerca de lo que imaginan. El mes que siguió a mi cumpleaños olvidado fue una lenta y dolorosa escalada de desprecios. Lejos de mostrar arrepentimiento, Damián y Sofía parecieron redoblar sus esfuerzos por hacerme sentir insignificante. La primera llamada de mi hijo llegó una semana después, no para disculparse, sino con un tono casual y práctico que me heló la sangre. «Mamá, ¿cómo estás? Oye, te llamaba por una cosita. Sofía y yo estamos un poco apretados este mes con la tarjeta de crédito por la fiesta de su madre, ya sabes. Nos preguntábamos si podrías prestarnos algo de dinero. Una cantidad pequeña, solo hasta que cobremos». La ligereza con la que me pedía ayuda, asumiendo que mis modestos ahorros estaban a su entera disposición, después de haberme ignorado, fue una bofetada. Me negué con una excusa tranquila, y su tono se agrió al instante. Pocos días después, me los encontré por casualidad en una cafetería del centro. Yo volvía del mercado y decidí darme el gusto de un capuchino. Ellos estaban sentados en una mesa junto a la ventana, riendo con una pareja de aspecto adinerado. Al verme, la sonrisa de Sofía se tensó por una fracción de segundo, antes de volverse exageradamente acogedora. «Valentina, qué sorpresa», exclamó, atrayendo la atención de sus amigos. «Les presento a la mamá de Damián. Ella vive en esa parte tan encantadora y antigua de la ciudad». El adjetivo encantadora fue pronunciado con un matiz que lo convertía en sinónimo de viejo y pobre. Damián, a su lado, simplemente asintió, sin añadir nada, como si yo fuera una conocida lejana y no la mujer que le dio la vida.
Me sentí exhibida como una pieza de museo curiosa y anticuada. La siguiente ofensiva llegó por correo. Un sobre grueso y brillante con el logo de una lujosa residencia para la tercera edad. Dentro, un folleto a todo color mostraba a ancianos sonrientes jugando al golf y nadando en piscinas climatizadas. Una nota escrita a mano con la caligrafía perfecta de Sofía decía: «Querida Valentina, hemos estado pensando en tu comodidad y seguridad. Creemos que un lugar como este sería perfecto para ti, donde estarías cuidada y podrías hacer amigos. Piénsalo, con cariño». Ese no era preocupación, era un intento descarado de exiliarme, de sacarme de mi casa y de sus vidas de una vez por todas, empaquetando el destierro como un acto de generosidad. Arrugué el folleto con una fuerza que me sorprendió a mí misma y lo tiré a la basura. El teléfono se convirtió en un instrumento de tortura. Las llamadas de Damián se volvieron más frecuentes, pero no para saber de mí, sino para sondear el terreno. «¿Estás segura de que estás bien sola en esa casa tan grande, mamá? ¿No te da miedo por las noches?». Cada pregunta era una bala de punta hueca, diseñada para minar mi confianza y hacerme dudar de mi capacidad para cuidarme a mí misma. Seguía el guión de Sofía al pie de la letra, intentando convencerme de que mi independencia era una carga para ellos, un riesgo que no estaban dispuestos a asumir. Yo respondía a todo con una calma serena, dándoles respuestas evasivas que los dejaban frustrados. No sabían que mientras ellos conspiraban, yo ya había hecho mi propia llamada importante, a un viejo amigo de Antonio. Ese amigo era Javier, un abogado jubilado, un hombre de honor que conocía a mi esposo desde la infancia. Le conté todo, desde el cumpleaños olvidado hasta los folletos del asilo. Javier escuchó en silencio y luego me pidió que le llevara los documentos del cofre. Nos reunimos en su despacho, un lugar que olía a libros viejos y a justicia. Con cada papel que sacaba, sus ojos se abrían más y más. «Valentina», me dijo, colocando sus gafas sobre la frente. «Antonio era un genio. ¿Sabes lo que tienes aquí? Tienes el control absoluto. Este terreno, con esta zonificación, vale una fortuna. Ellos no pueden tocarlo, no pueden hacer nada sin tu firma. Y créeme, vamos a asegurarnos de que nunca la consigan en sus términos». Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba sola en esta batalla. La manipulación se intensificó. Sofía empezó a utilizar a los nietos, a quienes yo apenas veía. Me llamaba para decirme que los niños preguntaban por mí, pero que su casa, con su decoración minimalista y sus alfombras blancas, no era apta para las visitas de una abuela. Sugería que nos viéramos en parques o cafeterías, lugares neutros donde ella podía controlar la interacción y la duración del encuentro. Me estaba convirtiendo en una abuela a tiempo, parcial, una figura accesoria en la vida de mi propia familia. Cada encuentro era supervisado por su mirada crítica, evaluando mi ropa, mis palabras, mis gestos, asegurándose de que no contaminara su imagen perfecta. Una tarde, Damián vino a visitarme sin avisar, algo que no hacía en años. Su actitud era extrañamente cariñosa. Me trajo mis pasteles favoritos y me preguntó por mi salud. Yo sabía que no era una visita de cortesía, era una emboscada. Después de una hora de charla trivial, finalmente soltó la bomba. «Mamá, Sofía y yo estamos por lanzar un proyecto muy grande, nuestro propio estudio de arquitectura. Es el sueño de nuestras vidas». Su voz temblaba de una emoción fingida. «Pero, para conseguir la financiación inicial del banco, necesitamos un aval, una garantía sólida. Y habíamos pensado en la casa». Lo dijo así, la casa, como si fuera un objeto impersonal, una ficha en su tablero de Monopoly. Mi corazón se detuvo por un segundo, pero mi rostro permaneció impasible. Él continuó, envalentonado por mi silencio. «Es solo un trámite, una formalidad. El banco necesita ver que tenemos un respaldo. Tú seguirías viviendo aquí, por supuesto. Solo tendrías que firmar unos papeles. Con el éxito que vamos a tener, en menos de un año liberamos la hipoteca y hasta te compramos un apartamento nuevo si quieres». La audacia de su propuesta me dejó sin aliento. No solo me había humillado y olvidado, sino que ahora quería que yo arriesgara lo único que me quedaba, el legado de su padre, para financiar sus delirios de grandeza. Quería que apostara mi seguridad por su ambición.
Me explicó que sería un préstamo puente, un término técnico que seguramente Sofía le había enseñado para que sonara menos amenazante. Intentó deslumbrarme con cifras y proyecciones, dibujando un futuro brillante en el que todos seríamos ricos y felices gracias a mi pequeña contribución. Hablaba de la casa como si su valor fuera meramente sentimental, un activo durmiente que ellos, con su visión empresarial, finalmente iban a poner a trabajar. No tenía la más remota idea del verdadero valor comercial del terreno, ni de los documentos que yo guardaba a pocos metros de donde él estaba sentado. Su arrogancia se basaba en una ignorancia casi cómica. Lo miré a los mismos ojos que yo había limpiado de lágrimas tantas veces, y vi a un extraño, un hombre que había cambiado el amor filial por el cálculo frío, un hombre que veía a su madre no como una persona, sino como una herramienta, un medio para un fin. En ese momento, cualquier duda que pudiera haber albergado sobre mi plan se desvaneció. No se trataba de una venganza, sino de una cuestión de supervivencia, de dignidad. Si no ponía un límite, si no les demostraba que yo tenía un valor propio e innegociable, me consumirían hasta que no quedara nada. «Déjame pensarlo, Damián», le dije con una voz suave, una voz que no traicionaba la tormenta que se desataba en mi interior. «Es una decisión importante. Necesito ver esos papeles y entender bien lo que estoy firmando». Su rostro se iluminó con una sonrisa de triunfo. Estaba seguro de que me había convencido, de que la vieja y sentimental Valentina no podría negarle nada a su único hijo. «Claro, mamá, te los traeré. De hecho, hemos organizado una cena con unos posibles inversores en un par de semanas. Sería el momento perfecto para anunciarlo todo. Quizás podrías venir y firmar allí. Sería un gesto muy potente». La invitación a esa cena fue el error definitivo. Me estaban ofreciendo, en bandeja de plata, el escenario perfecto para mi respuesta. Un escenario público, lleno de las personas cuya opinión tanto valoraban. Querían usarme como parte de su teatro, la abnegada madrecita que bendice el futuro de su exitoso hijo. Acepté la invitación con la misma calma con la que había aceptado sus desprecios durante todo el mes. «Me encantará ir, hijo. Cuenta conmigo». Él se fue de mi casa esa tarde, convencido de que tenía la victoria asegurada. No sabía que acababa de entregarme la cerilla y la gasolina para encender un fuego que ellos no podrían apagar. Mientras lo veía alejarse por la calle, sentí una determinación de acero solidificarse en mi pecho. Durante todo este tiempo, habían estado jugando al ajedrez, moviendo sus piezas para acorralarme, pero habían cometido un error fatal. Habían subestimado a su oponente. Creían que yo era un simple peón en su tablero, cuando en realidad yo era la reina, con el poder de moverme en cualquier dirección y cambiar el resultado del juego en una sola jugada. Y mi jugada, mi jaque mate, se produciría en su cena de celebración. El plan que había empezado a trazar con Javier adquirió una claridad cristalina. Cada paso estaba definido, cada detalle asegurado. Contraté a unos tasadores de forma discreta, cuyas cifras confirmaron que el valor del terreno era incluso superior a lo que Javier había estimado. Inicié conversaciones preliminares con una de las constructoras más grandes del país, una competidora directa de la empresa con la que Damián a veces colaboraba. Todo se movía en silencio, bajo la superficie, mientras yo mantenía mi papel de madre dócil y un poco confundida. La intensificación de su desprecio no me había debilitado. Al contrario, me había dado la fuerza y la justificación moral que necesitaba para llevar mi plan hasta el final. El verdadero punto de ruptura no fue un grito ni un portazo. Fue el silencio que quedó suspendido en el aire después de que Damián se fue, dejando tras de sí el eco de su petición egoísta. Me quedé de pie en medio de la sala, mirando la puerta cerrada, y sentí cómo algo dentro de mí, algo que había estado suplicando, esperando y perdonando durante años, finalmente se aquietaba. Fue una calma absoluta, una serenidad casi aterradora. Ya no había dolor punzante, ni lágrimas amenazando con brotar. En su lugar, había un vacío lúcido, una certeza de acero. En ese instante, dejé de ser la madre que anhelaba el amor de su hijo. Me convertí en una mujer que exigía respeto, no de él, sino de sí misma.
La Valentina suplicante había muerto en esa sala. Fue un cambio tectónico en mi alma. Toda la energía que había gastado en justificar su comportamiento, en encontrar excusas para su desdén, simplemente se evaporó. Vi la situación con una claridad implacable. Él no me veía, no me valoraba, y nunca lo haría mientras yo se lo permitiera. Mi amor incondicional se había convertido en un permiso para que me pisotearan, y al pedirme la casa, la última fortaleza de mis recuerdos y mi seguridad, no solo había cruzado una línea, sino que la había borrado por completo. Comprendí que rogar por migajas de afecto era una forma de morir lentamente. La única forma de sobrevivir era dejar de jugar a su juego y empezar a jugar al mío, con mis propias reglas. Esa misma tarde, mientras el sol se ponía, me dirigí al viejo cofre de Antonio. La combinación, que no había usado en años, vino a mi mente con facilidad. Giré el dial y la pesada puerta se abrió con un chirrido. El olor a papel viejo y a recuerdos llenó la habitación. Allí estaban las escrituras, los documentos de zonificación, los planos. Los tomé en mis manos y por primera vez no sentí el peso del pasado, sino el poder del futuro. Eran más que simples papeles. Eran mi voz, mi armadura, mi declaración de independencia. Ya no eran un recurso de emergencia. Se habían convertido en el centro de un plan meticuloso que comenzaba a ejecutarse en ese preciso momento. Al día siguiente, mi primera llamada fue para Javier. Mi voz era firme, desprovista de la vacilación que había tenido en nuestra primera reunión. «Javier, soy Valentina. Necesito que empecemos. Quiero una tasación oficial del terreno, la más alta y reputada que puedas encontrar. Y quiero que inicies un contacto discreto con la constructora Horizonte. Sé que son los mayores competidores de la empresa de Damián». Javier no hizo preguntas innecesarias. Pudo percibir el cambio en mi tono. «A la orden, mi generala», dijo con un toque de humor que me hizo esbozar una leve sonrisa. «Prepárate, Valentina, porque las cosas se van a mover muy rápido a partir de ahora». Colgué el teléfono sintiendo una oleada de energía que no había experimentado en años. Mi estrategia era simple: el silencio y la sumisión aparente. Me convertí en la mejor actriz que Damián y Sofía jamás habían conocido. Cuando me llamaban para hablar de los papeles, yo adoptaba un tono de anciana confundida y dócil. «Oh, sí, hijo. Estoy esperando que me los traigas para verlos. Sabes que estas cosas de bancos son tan complicadas para mí». Les hacía creer que estaba considerando seriamente su propuesta, que mi única preocupación era entender la letra pequeña. Esta fachada de vulnerabilidad era mi mejor camuflaje. Los mantenía confiados, ciegos a los movimientos sísmicos que yo estaba provocando bajo sus pies. Su arrogancia era mi cómplice más leal. Mientras ellos preparaban su cena de gala, convencidos de que sería la noche de su triunfo, yo tenía mis propias reuniones. Me encontré con los tasadores en un café discreto. Desplegaron mapas y tablas, explicándome con asombro el valor exponencial que había adquirido la zona. «Señora Torres», dijo el tasador jefe, «usted está sentada sobre una de las parcelas comerciales más codiciadas de la ciudad. Varias empresas matarían por poner sus manos en ella». Escuché las cifras, números con tantos ceros que parecían irreales, pero mi expresión no cambió. Wolf, dinero era secundario. El verdadero premio era la cara que pondrían Damián y Sofía cuando descubrieran que la casita que despreciaban era la llave de un reino. Paralelamente, Javier actuaba como mi emisario. Se reunió con los directivos de la constructora Horizonte, presentando la oferta como una oportunidad única y de tiempo limitado. El interés fue inmediato y abrumador. Querían el terreno para construir su nuevo buque insignia, un complejo de oficinas y tiendas de lujo que redefiniría el horizonte de la ciudad. Y el hecho de que pudieran arrebatárselo a sus competidores añadía un incentivo extra. Las negociaciones avanzaron a una velocidad vertiginosa, siempre bajo el más estricto secreto. Yo era una vendedora anónima, una entidad representada por mi abogado, lejos de las miradas curiosas de mi hijo y su esposa. En las semanas previas a la cena, mi vida se dividió en dos. De cara a mi familia, yo era la misma Valentina de siempre. La viejecita un poco lenta, la madre, a la que
Había que explicarle las cosas 2 veces, pero cuando estaba sola, o con Javier, me convertía en la estratega, la mujer de negocios que revisaba ofertas y tomaba decisiones multimillonarias. Este doble papel me fortalecía. Cada llamada condescendiente de Damián, cada mensaje veladamente insultante de Sofía, se convertía en combustible para mi resolución. Ya no me herían, simplemente confirmaban la absoluta necesidad de lo que estaba haciendo. Estaba reclamando mi vida, y lo estaba haciendo en silencio, con la precisión de un cirujano. La primera victoria llegó en un sobre discreto, sin remitente llamativo. Dentro, en un papel con el elegante membrete de la constructora Horizonte, había una carta de intenciones formal. No era el contrato final, pero era algo casi igual de poderoso. Una promesa por escrito, una declaración de su serísimo interés en adquirir mi propiedad por una cifra que hacía que mis manos temblaran al sostener el papel. La leí 3 veces, no para entender las palabras, sino para saborear el sentimiento. Cada 0 en esa cifra era un bálsamo para una herida antigua, una reivindicación silenciosa contra años de sentirme pequeña e ignorada. Doblé la carta con cuidado y la guardé junto a los documentos de Antonio en el cofre. Era la primera piedra tangible de mi nueva vida, la prueba de que mi plan no era un sueño, sino una realidad inminente. Ese mismo día, Damián llamó, su voz teñida de esa impaciencia que se disfrazaba de preocupación. «¿Y bien, mamá? ¿Has pensado en lo nuestro? La cena es la próxima semana, y a los inversores les encantaría oír que tenemos tu apoyo». Decidí jugar un poco con él, sembrar una semilla de ambigüedad. «He estado pensando mucho en el futuro de la casa, hijo», le dije con un tono reflexivo. «De hecho, he estado hablando con gente muy importante al respecto, gente que tiene grandes planes para esta propiedad». Se produjo un silencio al otro lado de la línea, y pude casi oír cómo su mente procesaba la información. «¡Fantástico, mamá!», exclamó finalmente. «Sabía que entenderías la oportunidad. ¿Te refieres a la gente del banco? No te preocupes, yo me encargo de todo». Le dejé creerlo. Su presunción era un arma que él mismo me estaba entregando. Esa pequeña conversación fue un punto de inflexión para mí. Escuchar cómo él, un arquitecto supuestamente brillante, era incapaz de imaginar otro futuro para mi propiedad que no fuera el que él había diseñado. Me confirmó que iba por el camino correcto. Su visión del mundo era tan limitada como su gratitud. Asumió inmediatamente que gente importante se refería a sus contactos, a su mundo. No podía concebir que su madre, la viejecita de la casita, pudiera tener su propia agenda, sus propias conexiones. Esa ceguera autoimpuesta era la que me permitiría moverme con total libertad. Colgué el teléfono no con rabia, sino con una especie de piedad fría. Estaba a punto de darle la lección de humildad más grande de su vida. Ver cómo mi plan comenzaba a materializarse, cómo las piezas encajaban silenciosamente, me llenaba de una fuerza que había olvidado que poseía. Ya no era solo una reacción al dolor, era una construcción activa de mi propio futuro. Un futuro donde mi seguridad y mi dignidad no dependerían de la caridad o el capricho de nadie. ¿Crees que estoy haciendo lo correcto? A veces me pregunto si hay otro camino, pero cuando recuerdo su desdén, sé que esta es la única respuesta. Si quieres ver cómo termina esta historia y apoyar a quienes luchan por su dignidad, suscríbete y acompáñame en este viaje. Tu apoyo significa mucho para mí. La segunda mini revelación fue aún más potente, aunque completamente privada. Javier me llamó una tarde para decirme que el borrador del contrato de venta estaba listo. «Es un documento blindado, Valentina. Protege todos tus intereses. Solo necesita tu firma para volverse una oferta vinculante». Esa noche no pude dormir. Me senté en la cocina con el pesado fajo de papeles sobre la mesa. A un lado, coloqué un viejo álbum de fotos. Pasé las páginas, viendo mi vida desfilar ante mis ojos. Mi boda con Antonio, el primer día de escuela de Damián, las navidades felices. Eran recuerdos hermosos de una vida construida entre esas paredes. Luego, mi mirada se posó en el contrato. Representaba el fin de esa era, la demolición de ese santuario. Sentí una punzada de tristeza, una duda momentánea. ¿Estaba traicionando a Antonio? ¿A nuestra historia? ¿Al vender la casa? Pero entonces
Recordé sus palabras. Esto es para protegerte. Él no había construido esta casa para que se convirtiera en mi jaula, ni para que fuera la herramienta de la humillación de mi propio hijo. La había construido como un cimiento, y ahora ese cimiento debía servir para edificar algo nuevo, mi propia independencia. Con una resolución renovada, tomé un bolígrafo y practiqué mi firma en un papel aparte. En la cena de Damián no habría vacilación. Mi mano sería firme, mi decisión inquebrantable. El pasado era hermoso, pero el futuro por primera vez era mío. Al día siguiente hice algo que no había hecho en más de 20 años. Entré en una de las tiendas más elegantes del centro y me compré un abrigo nuevo. No era extravagante, pero era de una calidad exquisita, de un color azul profundo que resaltaba mis ojos. Era un gasto que, hasta hace unas semanas, me habría parecido una locura, un derroche imperdonable. Pero en ese momento se sintió como una inversión en mí misma, en la mujer que estaba emergiendo de las cenizas de la decepción. Era un símbolo, una armadura para la batalla que se avecinaba. Al ponérmelo, me sentí más alta, más fuerte, como si estuviera mudando de piel. El destino quiso que, al salir de la tienda, me cruzara de nuevo con Sofía. Estaba saliendo de una joyería y su mirada se posó inmediatamente en la bolsa de la tienda de lujo que yo llevaba. Sus cejas se arquearon con una sorpresa mal disimulada. «¿Valentina? ¿Qué haces por aquí? Vaya, veo que te has dado un capricho», dijo, su tono goteando con descendencia. «Espero que no te estés gastando todos tus ahorros. Recuerda que Damián y yo contamos con tu ayuda para el proyecto». La forma en que conectó mi pequeña compra personal con su gran plan financiero fue reveladora. Para ella, yo no tenía derecho a tener nada propio. Cada centavo que yo poseía ya estaba mentalmente asignado a sus ambiciones. Simplemente le sonreí, una sonrisa genuina y tranquila que pareció desconcertarla. «No te preocupes, querida. Mis finanzas están perfectamente en orden. Es solo un pequeño regalo que me he hecho. Una mujer debe cuidar de su apariencia, ¿no crees? Especialmente cuando va a asistir a cenas de negocios importantes». Dejé la frase suspendida en el aire, disfrutando de la confusión en su rostro. Ella esperaba que me sintiera avergonzada, que diera explicaciones. En lugar de eso, le mostré una confianza que no supo cómo interpretar. Se despidió con una sonrisa forzada y se alejó rápidamente, probablemente para llamar a Damián y contarle la extraña conducta de su madre. Ese pequeño encuentro fue una victoria en sí mismo. Por primera vez, no me sentí intimidada por ella. Su poder, basado en el dinero y el estatus, parecía repentinamente frágil y superficial. El mío, en cambio, crecía en silencio, alimentado por el conocimiento y la verdad. Ella podía tener sus joyas y su ropa de marca, pero yo tenía algo mucho más valioso. Un secreto que estaba a punto de detonar en el centro de su mundo perfectamente construido. El abrigo azul ya no era solo una prenda de ropa, era mi uniforme de general, y estaba lista para la batalla final. Estas pequeñas victorias, la carta de la constructora, el contrato en mi poder, el enfrentamiento silencioso con Sofía, fueron fortaleciendo mi espíritu día a día. Me demostraron que mi plan no solo era posible, sino que estaba funcionando a la perfección. Estaba recuperando el control de mi narrativa, dejando de ser un personaje secundario en la historia de mi hijo para convertirme en la protagonista indiscutible de la mía. La cuenta atrás para la cena había comenzado, y por primera vez desde la muerte de Antonio, no sentía miedo del futuro. Sentía una expectación vibrante, la calma que precede a la tormenta perfecta que yo misma había desatado. La noche de la cena, llegué al elegante restaurante envuelta en mi abrigo azul. El lugar resplandecía con luces tenues, cristalería fina y el murmullo de conversaciones pretenciosas. Me sentí como un pájaro de otro nido, pero por dentro, una calma de hielo me recorría las venas. Damián y Sofía me recibieron en la puerta con sonrisas forzadas para la galería. «Mamá, qué bueno que viniste», dijo Damián en voz alta, para que los inversores cercanos lo oyeran. «Te ves muy bien». Sofía me miró de arriba abajo, su mirada deteniéndose en mi abrigo con una mezcla de sorpresa y desdén. Me condujeron a una pequeña mesa en un rincón,
como si quisieran tenerme cerca, pero no demasiado a la vista. Desde mi puesto de observación, vi cómo se movían por el salón, rebosantes de una confianza que estaba a punto de hacerse añicos. El evento transcurrió entre platos con nombres impronunciables y vinos carísimos. Yo apenas probé la comida. Mi apetito era para otra cosa, para la justicia que se serviría como postre. Finalmente, después del plato principal, Damián golpeó suavemente su copa con un tenedor para pedir silencio. Se puso de pie, con Sofía a su lado, radiante y orgullosa. «Amigos, inversores, gracias por estar aquí esta noche», comenzó, con la voz impostada de un hombre que se cree el centro del universo. «Hoy no solo celebramos un nuevo proyecto, sino el poder de la familia. El sueño que estamos construyendo no sería posible sin el apoyo de quienes nos vieron crecer». Su mirada se dirigió hacia mí, y sentí como todas las cabezas en el salón giraban en mi dirección. «Y en ese espíritu de apoyo familiar», continuó Damián, «queremos compartir con ustedes un momento muy especial». Sofía sacó de su bolso una carpeta de cuero y la abrió sobre la mesa. «Mi madre, Valentina, que nos acompaña esta noche, siempre nos ha enseñado el valor de invertir en los sueños, y hoy quiere hacer una pequeña contribución para asegurar la fundación de nuestro nuevo estudio». Hablaba de mí como si yo fuera una niña a la que le hubieran escrito el discurso. «Como un gesto simbólico, va a usar su casita, la casa donde crecí, como garantía para nuestro préstamo inicial. Mamá, ¿podrías venir y firmar los papeles? Sería un honor para nosotros». Me extendió un bolígrafo de oro, esperando que me levantara y cumpliera mi papel en su farsa. El silencio se apoderó del salón. Todos los ojos estaban fijos en mí, esperando la conmovedora escena familiar. Me levanté lentamente, alisando mi vestido. Caminé hacia la mesa principal, no con la vacilación que ellos esperaban, sino con la espalda recta y la cabeza alta. Tomé el bolígrafo que Damián me ofrecía, pero no lo usé para firmar. Lo dejé suavemente sobre la mesa. «Damián, Sofía», comencé, mi voz clara y firme, resonando en el silencio. «Aprecio el gesto, pero debo rechazar su generosa oferta». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. La sonrisa de Damián se congeló en su rostro. «No voy a firmar esos papeles. No voy a hipotecar mi casa. Verán», continué, dirigiendo mi mirada no solo a mi hijo, sino a todos los presentes. «Es cierto que he estado pensando mucho en el futuro de mi propiedad y he tomado una decisión». Hice una pausa, dejando que la tensión se acumulara. «Hace 2 días firmé un contrato de venta para ese terreno. La constructora Horizonte, que creo que algunos de ustedes conocen, ha comprado la propiedad por una suma que supera con creces cualquier préstamo que ustedes pudieran necesitar». La mandíbula de Damián se desencajó. Sofía se puso pálida como el papel, su sonrisa perfecta ahora una mueca de horror. Los inversores empezaron a susurrar entre ellos, sus rostros una mezcla de shock y fascinación. «Pero el dinero», proseguí, mi voz cobrando más fuerza, «no será para financiar proyectos basados en la arrogancia y el olvido. He decidido usar cada centavo para crear una fundación en honor a mi difunto esposo, Antonio Torres». Miré directamente a Damián, que parecía haberse encogido dentro de su traje caro. «La Fundación Antonio Torres ofrecerá becas completas de estudio a jóvenes de bajos recursos que deseen estudiar arquitectura, jóvenes con talento y sueños, pero sin los medios para alcanzarlos, jóvenes que, espero, nunca olviden de dónde vienen ni a quiénes les deben su éxito». El golpe moral fue directo, un misil que impactó en el corazón de su presunción. En ese momento, una figura se levantó de una mesa al fondo y se acercó. Era Javier, mi abogado, impecablemente vestido con un traje oscuro. Nadie lo había notado hasta entonces. Con una calma profesional, se detuvo junto a la mesa principal. «Señor Torres, señora Torres», dijo, con una voz formal, «creo que esto les pertenece». Abrió su maletín y sacó una copia del contrato de venta, un documento grueso y sellado. Lo depositó sobre la mesa, justo encima de los papeles del préstamo que Damián quería que yo firmara. «Como pueden ver, el acuerdo es vinculante y la transacción es definitiva. La propiedad de su madre ha sido vendida».
La humillación en el rostro de Damián y Sofía fue un espectáculo digno de contemplar. Estaban atrapados, expuestos frente a las mismas personas a las que querían impresionar. Habían construido su imagen sobre una base de éxito y conexiones, y en cuestión de minutos, yo la había demolido por completo. No solo habían perdido la financiación que daban por sentada, sino que su carácter, su ingratitud y su desprecio por la familia habían quedado al descubierto de la forma más pública y devastadora posible. El silencio en el restaurante era ahora pesado, cargado de juicio. Nadie se atrevía a mirarlos directamente. Me di la vuelta, sin dirigirles una palabra, mas todo lo que necesitaba decir ya había sido dicho. Caminé lentamente hacia la salida, sintiendo las miradas de todos en mi espalda. Pero ya no eran miradas de lástima hacia la viejecita arrinconada. Eran miradas de asombro, de respeto. Al pasar junto a la mesa de uno de los inversores más importantes, un hombre mayor de cabello blanco, él se inclinó ligeramente y me dijo en voz baja: «Felicidades, señora Torres, una jugada maestra». Asentí levemente. Un reconocimiento silencioso. No era una jugada, era la reclamación de una vida. Al salir del restaurante y sentir el aire fresco de la noche en mi rostro, me quité el abrigo azul y lo sostuve en mis brazos. No sentí euforia, ni un placer vengativo. Sentí una profunda sensación de liberación, como si me hubiera quitado un peso de encima que había llevado durante años. Había defendido mi dignidad, había honrado la memoria de mi esposo y, lo más importante, me había encontrado a mí misma. La batalla había terminado. Y la había ganado no bajando a su nivel de mezquindad, sino elevándome con la fuerza de la verdad y la justicia silenciosa. Mi nueva vida, la vida de Valentina Torres, filántropa y mujer independiente, acababa de comenzar. Las secuelas de aquella noche fueron tan devastadoras para Damián y Sofía como yo había previsto, aunque no me produjeron ninguna alegría, solo una sensación de inevitable justicia. Como era de esperar, los inversores se retiraron del proyecto en masa. Nadie quería asociarse con un hombre que no solo había demostrado ser un mal estratega, sino, lo que es peor, una persona de dudosa calidad moral. Su reputación, tan cuidadosamente construida, se desmoronó en una sola noche. Perdieron la oportunidad de negocio, pero su pérdida más grande fue simbólica. La máscara de la familia perfecta y exitosa se había hecho añicos, revelando la fea realidad de la ingratitud y la ambición desmedida que se escondía debajo. Se convirtieron en el cotilleo del círculo social que tanto se habían esforzado por conquistar. Su caída fue rápida y pública. Javier me contó que, en los días siguientes, intentaron desesperadamente salvar la situación, pero el daño ya estaba hecho. La historia de la madre despojada que resulta ser una astuta millonaria y filántropa se extendió como la pólvora. Damián y Sofía pasaron de ser la pareja de moda a ser unos parias. Se vieron obligados a reducir drásticamente su lujoso estilo de vida, vendiendo uno de sus coches y cancelando sus membresías en clubes exclusivos. La humillación financiera fue dura, pero la humillación social fue su verdadero castigo. Tuvieron que enfrentarse al reflejo de sus propias acciones en los ojos de los demás, y la imagen que les devolvía el espejo era una que no podían soportar. Mientras ellos se hundían en las arenas movedizas de sus propias decisiones, yo florecía. La creación de la Fundación Antonio Torres me dio un propósito que no había sentido en décadas. Me sumergí en el trabajo, entrevistando a jóvenes arquitectos llenos de talento y de sueños, pero sin recursos. Ver la esperanza en sus ojos, saber que el legado de mi esposo y mi propia lucha estaban abriendo puertas para ellos, me llenaba de una satisfacción profunda y genuina. Dejé la casita, que pronto sería demolida para dar paso al nuevo edificio Horizonte, y me mudé a un apartamento cómodo y luminoso con vistas a un parque. No era una mansión, pero era mi espacio, elegido por mí, pagado por mí. Mi nueva vida estaba llena de actividad y respeto. Me convertí en una figura conocida en los círculos filantrópicos de la ciudad. La gente me saludaba por la calle, no como la madre de Damián, sino como la señora Torres de la Fundación. Mi espíritu, que se había encogido bajo el peso del desprecio, se expandió.
Encontré una nueva comunidad, amigos que valoraban mi sabiduría y mi experiencia, no mi cuenta bancaria. Mi independencia financiera era una herramienta, no un trofeo. Me permitió viajar un poco, darme pequeños gustos, pero sobre todo, me dio la libertad de ser yo misma, sin tener que pedir permiso ni aprobación a nadie. Valentina Torres había vuelto a nacer de sus propias cenizas, más fuerte y más sabia. Un mes después de la cena, Damián apareció en mi puerta. Estaba más delgado, con ojeras y sin la arrogancia de antaño. Vino solo. Me pidió perdón, con lágrimas en los ojos. Dijo que lo sentía, que se había dejado cegar por Sofía, por la ambición, que había sido un hijo terrible. Escuché su discurso, cada palabra de un guión que parecía haber ensayado 1000 veces. Sus palabras eran correctas, pero su arrepentimiento para mí todavía sonaba hueco. Era el arrepentimiento del que ha sido atrapado, del que sufre las consecuencias, no necesariamente el arrepentimiento del que ha comprendido la profundidad del daño causado. Era un comienzo quizás, pero no era suficiente. No lo invité a pasar. Nos quedamos en el umbral, un símbolo perfecto de dónde se encontraba nuestra relación. Le dije, con una voz tranquila y sin rencor, que el amor de una madre es incondicional, pero que la confianza y el respeto no lo son. El amor que siento por ti, Damián, sigue aquí, le dije señalando mi corazón. Pero se ha roto la confianza que tenía en el hombre en que te convertiste. Y eso, hijo, no se arregla con una disculpa. Se arregla con acciones, con el tiempo, con una transformación real y profunda de tu carácter. Tienes que volver a ganarte el derecho a entrar en mi vida. Y el camino es largo y difícil. Nuestra relación, por ahora, está rota. No hay reconciliación, sino un distanciamiento necesario. Le dejé claro que la puerta no estaba cerrada con llave para siempre, pero que él ya no tenía la llave. La llave ahora la tengo yo, y solo se la daré si veo un cambio genuino, si demuestra con hechos que ha entendido la lección. No se trata de perdonar o no perdonar en el sentido clásico. Se trata de proteger mi propia paz, mi propia dignidad, que tanto me ha costado recuperar. Ya no estoy dispuesta a sacrificar mi bienestar por su comodidad emocional. El equilibrio de poder ha cambiado para siempre. Mi despecho, por tanto, no es de un cuento de hadas con un final perfectamente feliz y reconciliado. Es un final real, agridulce y lleno de matices. He encontrado mi propio final feliz, uno que no depende de mi hijo, sino de mí misma. He transformado el dolor en propósito, la humillación en poder. Si Damián decide emprender el arduo camino de la redención, quizás algún día pueda volver a ser parte de mi vida de una manera sana. Pero si no lo hace, yo estaré bien, porque finalmente he aprendido que el amor más importante, el que nunca debe ser traicionado, es el amor propio. Y ese, ahora, lo tengo en abundancia. Al final de este largo camino, he aprendido una lección que vale más que cualquier fortuna. El valor de una persona nunca se mide por los bienes que acumula, sino por la gratitud que demuestra y el carácter que cultiva. Mi hijo y su esposa se perdieron en la búsqueda de un estatus social, creyendo que el lujo y la apariencia eran sinónimos de éxito. No entendieron que la verdadera riqueza reside en honrar a quienes te ayudaron a crecer, en recordar las manos que te levantaron cuando no podías caminar solo. Construyeron un castillo de naipes sobre una base de desprecio, y bastó un soplo de verdad para derrumbarlo todo. La dignidad, he aprendido, no tiene precio, y no puede ser hipotecada por la ambición de nadie. El amor familiar no es un contrato de propiedad, es un jardín que debe ser regado a diario con respeto, con atención, con memoria. Cuando se deja de regar, se seca y muere, sin importar cuán fuertes fueran sus raíces. Yo di mi amor incondicionalmente, pensando que eso era suficiente, pero no lo es. El amor debe ser un camino de 2 vías. No podemos permitir que nadie, ni siquiera nuestros propios hijos, nos traten como un escalón en su ascenso, como una reliquia del pasado que se visita por obligación. Merecemos ser un capítulo presente y vibrante en sus vidas, no una nota a pie de página en su biografía de éxito.
Mi historia es un recordatorio de que nunca es tarde para reclamar tu propio valor. Durante años, permití que mi identidad se definiera por mi rol de madre y viuda. Olvidé a la mujer que era, con sus propias fortalezas y su propio poder silencioso. La humillación que sufrí fue dolorosa, pero también fue el despertador que necesitaba. Me obligó a mirar dentro de mí y a desenterrar la fuerza que siempre estuvo allí, esperando el momento de ser utilizada. A veces, el mayor acto de amor hacia los demás es, paradójicamente, amarse a uno mismo primero, estableciendo límites que enseñan a los otros cómo deben tratarte. Por eso, la verdadera herencia que les dejo no es el dinero de una fundación, sino una lección inolvidable. La gratitud es la memoria del corazón. Puedes tener todo el éxito del mundo, pero si olvidas a quienes sacrificaron sus propios soles para iluminar tu camino, estarás irremediablemente pobre. La verdadera pobreza no es tener poco, sino no ser capaz de valorar lo que se ha recibido. Espero, desde lo más profundo de mi ser, que mi hijo algún día comprenda esto, no por mí, sino por él mismo, para que pueda encontrar una paz que el dinero nunca podrá comprarle. Y a ti, que has escuchado mi historia hasta el final, te agradezco por tu compañía. Mi viaje ha sido solitario en muchos momentos, pero compartirlo lo hace más ligero. Quizás en mi relato has encontrado un eco de tus propias batallas, de tus propias luchas por la dignidad. Me encantaría saber si alguna vez te pasó algo parecido, si has tenido que enseñarle a alguien una lección sobre el respeto. Tu historia importa, y juntas, nuestras voces se hacen más fuertes, porque al final todos buscamos lo mismo, un lugar en el mundo donde nuestro valor sea visto, celebrado y, sobre todo, respetado.